La aldea de la niebla eterna. Un relato de misterio y desaparición. Siempre ha estado envuelto en un velo de misterio el pueblo de Valle de Nieblas, una pequeña comunidad aislada entre montañas y densos bosques, donde el sol rara vez rompía el manto de niebla que parecía posarse permanentemente sobre el pueblo. Para los vecinos, la niebla era una característica más del lugar, algo que forma parte de la rutina y que, con el tiempo, termina siendo ignorado. Pero para los de afuera, la historia fue muy diferente. A lo largo de los años habían circulado muchas noticias sobre desapariciones y fenómenos extraños, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de lo que realmente sucedió allí. El pueblo tenía una atmósfera congelada en el tiempo, una quietud que siempre flotaba en el aire. La niebla, densa y espesa, parecía actuar como una cortina que ocultaba el pueblo de los ojos del mundo exterior. Y cuando la gente empezaba a preguntar por ella, los aldeanos siempre respondían de la misma manera: la niebla tiene hambre. Pero nadie sabía realmente qué significaba eso. Fue entonces cuando un grupo de documentalistas, encabezados por el reportero Marcos, decidieron visitar el Valle de Nieblas para investigar los misterios y leyendas que rodean al pueblo. Junto a él estaban Camila, la fotógrafa atrevida, Eduardo, el técnico de sonido con un miedo creciente a lo desconocido, y Beatriz, la editora que buscaba captar la esencia de cada lugar que visitaban. Habían oído rumores sobre el pueblo, pero nadie imaginaba que su llegada los llevaría al centro de una pesadilla inexplicable. Nada más llegar, el grupo fue recibido por el señor Morvan, un anciano que había vivido en el pueblo durante décadas y que parecía ser el guardián de conocimiento sobre el lugar. Inmediatamente les advirtió de los peligros de la niebla y de las oscuras historias que se entrelazaban con ella. Nunca camines en medio de la niebla, ni siquiera durante el día. Y por la noche, nunca la mires directamente, dijo con una seriedad que les provocó un escalofrío. Pero los escépticos realizadores del documental no prestaron mucha atención a la advertencia. Estaban allí para hacer un trabajo y nada podía desviar su atención. Durante la primera noche, la niebla cubrió aún más el pueblo y el silencio era casi opresivo. Camila, sin embargo, no pudo resistir la atracción de la niebla. Agarró su cámara y salió a tomar algunas fotografías, pero lo que encontró en la oscuridad fue mucho más de lo que esperaba. Mientras miraba la niebla a través de la lente, capturó algo que nadie podría haber imaginado. Una figura esquelética, con los ojos vacíos, escondida detrás de un árbol, mirándola con una intensidad aterradora. Corrió de regreso a la posada, sorprendida, pero cuando les mostró la foto a Marcos y a los demás, nadie creyó que fuera real. Sin embargo, esa misma noche Beatriz desapareció. Su habitación estaba ordenada, sus pertenencias intactas, pero ella simplemente ya no estaba allí. Al pueblo no pareció importarle. La gente solo decía que había salido a caminar, pero Marcos sabía que algo andaba muy mal. Cuando preguntó a los aldeanos sobre la desaparición, todos respondieron con una frase críptica: la niebla tiene hambre. El grupo entró en pánico, pero la idea de irse fue rápidamente descartada, pues nadie sabía cómo salir de allí sin perderse en la niebla. Los días transcurrieron lentamente y los realizadores del documental comenzaron a cuestionarse la verdadera naturaleza de aquel lugar. Eduardo, cada vez más temeroso, le sugirió que se fuera, pero Marcos insistió en que aún quedaba algo por descubrir. Camila, por su parte, seguía obsesionada con las fotos que había tomado. Se dio cuenta de que en cada imagen había algo más que sombras. Algunas imágenes mostraban rostros extraños y distorsionados que parecían estar observando al grupo, como si estuvieran presentes todo el tiempo, incluso cuando nadie más los veía. Una noche, mientras el grupo estaba sentado en la posada, Eduardo fue despertado por un susurro. Intentó ignorarlo, pero la voz parecía llamarlo, repitiendo su nombre en voz baja, como si viniera de algún lugar muy cercano. La niebla se sentía más espesa que nunca y una sensación de opresión se instaló en su pecho. No pudo resistirse a salir a investigar, pero lo que encontró fue aún más inquietante. En medio de la niebla, vio una figura que parecía ser Beatriz. El miedo se apoderó de él, pero siguió ciegamente esa forma, como si estuviera hipnotizado. Al acercarse,
El rostro de la figura se distorsionó y se dio cuenta, con horror, de que no era Beatriz. Era algo sin rostro, sin vida, un ser desfigurado que se arrastraba entre la niebla, llevándolo al centro de su oscuridad. Cuando Marcos y Camila despertaron, no encontraron a Eduardo. Sus pertenencias estaban allí, pero había desaparecido sin dejar rastro. Una sensación de pánico se apoderó del grupo. ¿Dónde estaban los demás? ¿Qué estaba pasando en el pueblo? Con cada hora que pasaba, la niebla se hacía más densa y opresiva, y Marcos y Camila comenzaron a darse cuenta de que el pueblo estaba vivo de alguna manera. Respiraba, se movía y parecía cada vez más decidida a tragarse todo lo que encontraba a su paso. Desesperados, Marcos y Camila buscaron a Lord Morvan. Les dio la bienvenida a su casa con expresión grave y los llevó a un viejo libro que contenía registros de eventos pasados. Les contó la historia de la maldición que había caído sobre el Valle de Nieblas. Durante una época de guerra y caos, las familias más poderosas de la aldea se vieron involucradas en un conflicto brutal y decenas de personas murieron en una noche de violencia. En un intento por proteger la aldea y ocultar sus secretos al mundo, un antiguo líder lanzó un hechizo que envolvió la aldea en una niebla eterna, atrapando los espíritus de las víctimas en esa niebla. Desde entonces, la niebla ha tenido un hambre insaciable. Consume a quienes se acercan a él sin permiso, dijo Morvan. Pero hay una manera de sobrevivir. Necesitas ofrecer algo de gran valor emocional, algo que tenga un significado profundo, para calmar la niebla temporalmente. Solo entonces les permitirá irse. Marcos y Camila, aún incrédulos, decidieron seguir el consejo del anciano. La noche siguiente se llevaron objetos personales de gran valor. Camila eligió un diario que llevaba desde la adolescente y Marcos se llevó una medalla que su padre le había regalado antes de morir. Los dejaron en la entrada del bosque, donde la niebla era más espesa, y se alejaron, esperando que la ofrenda fuera suficiente. Al principio parecía como si la niebla se hubiera disipado. El aire se calmó y la sensación de pavor que los consumía se alivió momentáneamente. Sin embargo, mientras intentaban salir del pueblo, Camila miró hacia atrás y vio algo que la paralizó de terror. Entre los árboles aparecieron las figuras de Eduardo y Beatriz. Sus cuerpos estaban distorsionados, sus rostros en blanco y pálidos, y sus ojos estaban fijos en ella. La niebla no los había liberado, los había tragado por completo, haciéndolos parte de su eterno apetito. Marcos intentó alejarla, pero la niebla los envolvió con cada vez más fuerza. Corrieron hacia la carretera principal, pero la niebla parecía perseguirlos. El pánico se apoderó de él y, en medio de su huida, Marcos tropezó y cayó. La niebla avanzó hacia él, envolviéndolo en un abrazo helado. Camila continuó corriendo, hasta que finalmente salió de la zona de influencia de la niebla. Cuando miró hacia atrás, vio la figura de Marcos siendo consumida por la oscuridad, sin que éste tuviera oportunidad de luchar. Miró el camino frente a ella, ahora libre pero con un peso insoportable en el corazón. Camila logró encontrar ayuda en un pueblo cercano, pero cuando contó lo sucedido nadie le creyó. Regresó al pueblo, pero todo estaba en silencio. La niebla todavía estaba allí y sabía que algún día vendrían otros y caerían en la misma trampa. Guardó un último metraje, tomado con su teléfono celular, donde se podían ver las siluetas de los desaparecidos en la niebla. Pero nadie más lo creería. La niebla tiene hambre, susurró, sabiendo que la historia estaba lejos de terminar.